Hoy es la segunda parte del Salmo 40. El texto de hoy habla sobre el ministerio de predicación del Evangelio durante la vida pública de Jesús. El Mesías, quien se hizo hombre, habla sobre el sufrimiento expiatorio de Jesús, el Mesías, en la cruz, y habla sobre la vergüenza de aquellos que se oponen a Jesús, el Mesías, y la alegría de aquellos que reciben a Jesús, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hoy quisiera examinar esto y compartir la gracia de Dios. En primer lugar, el texto de hoy habla sobre el ministerio de predicación del Evangelio durante la vida pública de Jesús, el Mesías, quien se hizo hombre. En el Salmo 40, 9-10, dice: He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No escondí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Estas palabras presentan una de las obras que el Hijo de Dios, Jesús, realizaría al venir a esta tierra encarnado en un cuerpo humano. Es, precisamente, la labor de proclamar las buenas nuevas. Aquí, la expresión, en grande congregación, contiene el significado de que Jesús no se escondería en lugares secretos, sino que desplegaría su obra de salvación públicamente ante todo el mundo. De hecho, Jesús testificó y proclamó el reino de Dios en las sinagogas, en el templo, sobre los montes, a la orilla del mar y ante incontables multitudes. Esto es también la manifestación de la culminación de la obra de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, si los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la salvación que habría de venir, Jesús proclamó que esa salvación había llegado realmente. Y si los profetas del Antiguo Testamento miraron y clamaron por el Evangelio desde lejos, Jesús trajo ese Evangelio directamente. Por tanto, la predicación de Jesús no fue una simple enseñanza moral, sino una declaración de que la historia de la salvación de Dios había comenzado. Además, aquí, Buenas Nuevas de Justicia, introduce el contenido del Evangelio que Jesús mismo habría de predicar. Aquí, justicia, significa la vida de vivir como un bendito ciudadano del reino de los cielos, tras haber recibido el perdón de los pecados, restaurado la relación con Dios y escapado del juicio de Dios. Sin embargo, nosotros los seres humanos estamos tan corrompidos y depravados que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar esta justicia. Por ello, Dios preparó el camino para justificar a nosotros los pecadores a través de Jesús, el Mesías. Cuando Jesús se encarnó, lo que predicó fue precisamente estas buenas nuevas de justicia, anunciando que el reino de Dios se había acercado y que se había abierto el camino del perdón de los pecados y la salvación. Más aún, Jesús no solo fue aquel que predicó el Evangelio, sino que Él es el Evangelio mismo. Porque, con la venida de Jesús comenzó la salvación, con su muerte en la cruz derramando su sangre se logró el perdón de los pecados, y con su resurrección obtuvimos la justificación. Por lo tanto, llegamos a comprender que las buenas nuevas de justicia, que Jesús predicó eran, en última instancia, noticias acerca de sí mismo. Asimismo, aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, profetiza el fiel ministerio de predicación del Evangelio de Jesús, el Mesías. De hecho, Jesús, sin dejarse intimidar ni vacilar por la reacción de las personas, y sin importar las circunstancias, predicó el Evangelio fielmente. Es decir, aunque toda la multitud se fuera y los líderes religiosos se enfurecieran, Jesús proclamó el reino de Dios fielmente hasta morir en la cruz derramando su sangre. Más bien, Dios estaba observando toda la obra de salvación de Jesús, y sabía bien que sus labios no se desviarían ni un instante de la voluntad de Dios. Porque esta obra del Hijo, Jesús, era una obra que, en última instancia, Dios Padre acompañaba y realizaba junto con Él. No escondí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. Estas palabras muestran el núcleo del Evangelio que Jesús, el Mesías, proclamó en medio del mundo. En primer lugar, aquí, tu justicia, no significa simplemente el hecho de que Dios sea un ser justo, sino que señala la justicia de Dios, aquella que elimina todos los pecados de quien cree en los méritos de la sangre derramada de su Hijo unigénito, y que, gratuitamente, nos justifica. Es decir, cuando Jesús se encarnó, incluso en medio de todas las burlas y escarnios de sus adversarios, no ocultó en absoluto esta justicia de Dios, sino que la proclamó y manifestó activamente. Además, aquí, tu fidelidad y tu salvación, no pueden separarse entre sí. Es decir, la fidelidad de Dios señala la veracidad de Dios, quien cumple y realiza hasta el final el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad. Así, aunque nosotros los humanos rompemos fácilmente todas nuestras promesas y las cambiamos con facilidad, Dios es aquel que cumple y realiza hasta el fin el pacto de redención que estableció desde antes de la eternidad. De hecho, Dios prometió enviar al Mesías para salvarnos a través de Abraham, David y los profetas, y finalmente envió a Jesús, el Mesías, y nos salvó al hacer que muriera en la cruz derramando su sangre. Al final, visto esto, podemos saber que la fidelidad y la salvación de Dios son una sola cosa que nunca podrá ser separada. Asimismo, aquí, tu misericordia y tu verdad tampoco pueden ser separadas.
Primero, la misericordia de Dios es el amor de pacto de Dios, que significa el asombroso amor de Dios que envió a su Hijo unigénito e hizo que muriera en la cruz derramando su sangre para cumplir el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad. Además, verdad significa fidelidad y firmeza, y señala la veracidad y firmeza de Dios respecto al pacto de redención que estableció desde la eternidad, es decir, respecto al amor de pacto de Dios. Es decir, una vez que Dios habla, Él es aquel que ciertamente cumple y realiza lo dicho, más aún, es muy fiel y firme en ese pacto. De hecho, podemos confirmar que el amor de pacto de Dios fue plenamente cumplido a través de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, tal como se había planeado desde antes de la eternidad. Además, a través de esto, podemos saber que el amor de pacto de Dios y su veracidad y firmeza siempre van acompañados. Al final, el texto de hoy testifica el contenido del Evangelio que Jesús predicó, resumiéndolo en 4 puntos. Sin embargo, podemos notar que todas estas cosas no representan hechos separados ni diferentes, sino que son plenamente un solo Evangelio. Es decir, la misericordia y la verdad de Dios, su fidelidad y salvación, y su justicia no hablan de caminos de salvación distintos, sino que testifican el Evangelio de Jesús, consumado en la cruz, desde diversas perspectivas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús repite y proclama este único Evangelio desde diversos ángulos? Es un énfasis para revelar y mostrar claramente la riqueza y la plenitud del Evangelio, de modo que quienes escuchen comprendan profundamente su significado, regresen a Dios y puedan dar frutos abundantes. En segundo lugar, el texto de hoy habla sobre el sufrimiento expiatorio de Jesús, el Mesías, en la cruz. En el Salmo 40, 11-13, dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, se han apoderado de mí mis maldades, y no puedo ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Estas palabras son la oración de Jesús, el Mesías, estando en medio de los sufrimientos de la cruz. Primero, aquí, no retengas de mí tus misericordias, describe la figura de Jesús, el Mesías, quien se encarnó y está en medio del dolor expiatorio de la cruz. En aquel entonces, Jesús era verdadero Dios, pero al mismo tiempo, al hacerse verdadero hombre, soportó realmente la debilidad y el sufrimiento como hombre. Es decir, la tentación en el desierto, la incomprensión y el rechazo de las personas, la oposición y persecución de los líderes religiosos. Ante todo esto, Jesús sirvió confiando profundamente en la gracia de Dios Padre. Sin embargo, esta oración de este versículo pide en particular que, aunque él no tiene pecado, estando en ese lugar de sufrimiento expiatorio donde debe llevar el peso de los pecados de la humanidad y sufrir la ira de Dios en su lugar, la misericordia de Dios Padre le acompañe. Esta es también la actitud de obediencia de Jesús para consumar la obra de redención hasta el final. Además, aquí, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, muestra que el ministerio de Jesús solo puede realizarse plenamente dentro de la voluntad y la ayuda de Dios. Por supuesto, aquí, como se mencionó antes, misericordia y verdad significan el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad, es decir, el amor de pacto de Dios, su veracidad y firmeza. Es decir, Jesús recuerda ante Dios por qué él mismo vino a esta tierra encarnado en un cuerpo humano. En otras palabras, él vino a esta tierra para cumplir el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad, es decir, el amor de pacto de Dios, su veracidad y firmeza. Más aún, por esto mismo está muriendo ahora en la cruz derramando su sangre. Es decir, como el sufrimiento que Jesús mismo está padeciendo ahora fue preparado y dispuesto desde antes de la eternidad, pide a Dios que, considerando esto, le proteja. Por supuesto, aquí, el significado de protégeme no es pedir bajar de la cruz de inmediato, sino que es una petición para que, pasando por la muerte en la cruz y resucitando, pueda cumplir plenamente el pacto de redención establecido desde antes de la eternidad. Asimismo, aquí, guárdame siempre, indica que el ministerio de Jesús no termina con la muerte en la cruz, sino que es un viaje de redención que debe completarse hasta el final dentro de la voluntad y la ayuda de Dios. Por tanto, estas palabras muestran la gloriosa figura de Jesús, el Hijo, quien siendo Dios, se humilló por amor a nosotros para salvarnos, siendo guardado por la misericordia, el amor de pacto y la verdad de Dios Padre, completando el pacto de redención hasta llegar a la muerte en la cruz. Porque me han rodeado males sin número, se han apoderado de mí mis maldades, y no puedo ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Estas palabras nos hacen mirar el lugar de la expiación en la cruz, donde Jesús cargó con los pecados de la humanidad. Cargando con los pecados de nuestra humanidad, y asumiendo en su lugar el castigo y el peso del pecado. Primero, aquí, males sin número me han rodeado, muestra que los males que sobrevinieron a Jesús, colgado en la cruz, no fueron un simple sufrimiento personal. Por supuesto, aquí, males, no significa simplemente eventos dañinos, sino que significa la totalidad del juicio de Dios, a causa de nuestro pecado humano. Es decir, Jesús, al cargar con los pecados de nuestra humanidad,
no solo sufrió dolor físico y las burlas de quienes lo rodeaban, sino que tuvo que soportar la muerte real y el dolor de la desconexión espiritual bajo el juicio de la justicia de Dios. Es decir, la cruz fue el lugar donde se concentró el juicio de Dios sobre los pecados de nuestra humanidad. Además, aquí, mis maldades, no son los pecados personales de Jesús, sino que señala los pecados de nuestra humanidad que Jesús cargó. Esto debe entenderse bajo el principio de representación y expiación. Es decir, la Biblia deja en claro en todas partes que Jesús es alguien que no tiene pecado. Por tanto, esta expresión actual debe entenderse como una profecía sobre el estado en el que Jesús cargó los pecados de nuestra humanidad como si fueran sus propios pecados. Es decir, tal como dijo el apóstol Pablo, Dios hizo pecado a quien no conoció pecado, en lugar de nosotros. Por tanto, aquí, mis maldades, no señala los pecados personales de Jesús, sino todos los pecados de nuestra humanidad que fueron transferidos a Jesús. La cruz es precisamente la escena donde tales maldades cubren y aplastan a Jesús. Asimismo, aquí, se han apoderado de mí, y no puedo ver, describe el dolor de la desconexión espiritual del juicio de Dios, sobre estos pecados, donde el alma de Jesús es aplastada y triturada debido a la llegada de demasiadas maldades. Es decir, Jesús no solo sufrió dolor físico en la cruz, sino que tuvo que padecer el dolor de una profunda desconexión espiritual, donde desaparecieron todo el consuelo y la alegría que compartía y experimentaba en la íntima comunión con Dios. Esto coincide con el estado culminante del dolor en la cruz de Jesús, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Además, aquí, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, va más allá de una simple expresión poética y significa que el peso de todas las maldades que han existido en la historia de la humanidad se derramó sobre los hombros de Jesús, el único. Es decir, el peso de todas las épocas de nuestra humanidad, es decir, de todas las personas del pasado y de todos los pecados del futuro, se derramó sobre los hombros de Jesús. La suma total de estos pecados era un nivel que nosotros los humanos no podemos ni siquiera medir ni soportar, pero Jesús, como si se hubiera convertido en pecador, recibió con todo su cuerpo tal suma total de terrible castigo. Por supuesto, esta expresión hiperbólica enfatiza que el peso de las maldades que Jesús cargó no fue algo abstracto, sino un castigo real y concreto. Asimismo, aquí, la confesión, mi corazón me falla, muestra vívidamente el extremo dolor y el grito del alma que Jesús experimentó en la cruz. Aquí, fallar, significa la presión de un dolor que humanamente es imposible de soportar. Es decir, Jesús, asumiendo en lugar nuestro el castigo que nosotros pecadores debemos recibir, estaba experimentando realmente ese abandono extremo, es decir, el dolor de la desconexión espiritual que nosotros pecadores debemos asumir al caer en el lago de fuego del infierno. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Ahora, Jesús está pidiendo ayuda a Dios en medio de este dolor de la cruz. Sin embargo, esta petición de ahora tiene el significado de que, al permitir que Jesús mismo asuma hasta el final el peso de los pecados de la humanidad y el juicio de Dios, se realice la salvación de la humanidad que Dios había planeado desde antes de la eternidad. Aquí, misericordia, manifiesta un profundo interés y benevolencia respecto al amor de pacto de Dios, que no se basa en méritos, capacidad ni calificación de nosotros los humanos. Es decir, el hecho de que Jesús pida tal misericordia significa que, dentro del pacto de redención establecido desde antes de la eternidad, Él no detendrá el camino trazado, y podrá correr hasta el final. Además, aquí, líbrame, también puede sonar un poco extraño. ¿Cómo si? Jesús no puede vencer el dolor de la cruz y pide que lo salven. Sin embargo, esta petición de salvación tampoco pide que baje de la cruz, sino que exhorta a la consumación de la redención, que conlleva la resurrección tras pasar por la muerte en la cruz, como quien cargó con los pecados de nuestra humanidad. Es decir, Jesús ya sabía que no solo moriría en la cruz derramando su sangre, sino que pasaría por la muerte, vencería el poder de la muerte y resucitaría. Por eso, esta petición también es para que Dios le ayude a soportar bien el dolor de la desconexión espiritual en la cruz, y que le sostenga para que su ministerio, que conduce a la resurrección tras pasar el poder de la muerte, no se desvíe en absoluto. Asimismo, aquí, Jehová, apresúrate a socorrerme, muestra la urgencia y desesperación del dolor debido a la desconexión espiritual con Dios. Es decir, nos hace saber que la cruz no fue un lugar de dolor abstracto, sino un lugar terrible lleno de dolor real de muerte y de desconexión espiritual. De hecho, Jesús fue abandonado por Dios en la cruz, experimentó el profundo dolor de la desconexión espiritual resultante, y murió realmente y descendió hasta la tumba. En medio de ese proceso, la extrema tensión y desesperación que Jesús tuvo que experimentar están contenidas intactas en esta oración. Sin embargo, aquí la expresión, apresúrate, no señala la impaciencia ni la incredulidad de Jesús. Más bien, es una oración de obediencia que, bajo la premisa de que la voluntad de Dios se cumplirá ciertamente, espera que esa voluntad sea totalmente alcanzada en el tiempo determinado por Dios. Además, esta oración está profundamente conectada con la oración del Monte de los Olivos, cuando clamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, el texto de hoy es una palabra registrada proféticamente con esta resonancia espiritual de Getsemaní.
Finalmente, el texto de hoy habla sobre la vergüenza de aquellos que se oponen a Jesús, el Mesías, y la alegría de aquellos que reciben a Jesús, el Mesías. En el Salmo 40, 14-15, dice: Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se dicen contra mí, ea, ea. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Estas palabras declaran el juicio justo de Dios sobre las fuerzas de Satanás que obstruyen la obra de redención de Jesús. Primero, aquí, los que buscan mi vida para destruirla, señala primeramente a los líderes religiosos que se opusieron a Jesús, a los fariseos y saduceos, y también a aquellos que lideraron la ejecución en la cruz. Sin embargo, fundamentalmente, yendo más allá de un grupo humano simple, incluye a todas las fuerzas de Satanás que intentan obstruir y derribar la obra de salvación de Jesús. Es decir, Satanás también tentó a Jesús en el desierto, y durante toda su vida pública obstruyó y estorbó la obra de salvación de Jesús. Precisamente en este sentido, y también en el sentido de que la oración de Jesús ciertamente se cumple y se realiza, estas palabras son una declaración de juicio contra las fuerzas de Satanás que estorbaron y se opusieron a la obra de salvación de Jesús. Además, la palabra, sean avergonzados y confundidos a una, es también una declaración escatológica de que el justo juicio de Dios ciertamente caerá sobre esas fuerzas de Satanás. Es decir, todas las fuerzas de Satanás que se oponen a Jesús, el Mesías, enviado por Dios, y obstruyen la obra de salvación, nunca podrán evitar el juicio de Dios. ¿Qué tal? Podemos confirmar parcialmente el cumplimiento de esta proclamación profética en los Hechos de los Apóstoles. Herodes Agripa, que aparece en Hechos 12, mató a Santiago, quien era un líder de la Iglesia, y persiguió a los apóstoles. De esta manera, adoptó una postura de perseguidor extremadamente hostil y severo contra la Iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Sin embargo, la Biblia registra que cuando Dios lo golpeó, murió comido por gusanos. Como esto, aquellos que se oponen y obstruyen la obra de salvación de Jesús estarán todos ante el tribunal de Dios y, al final, sufrirán el juicio y caerán en el lago de fuego del infierno eterno. Además, aquí, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean, es también una declaración de juicio contra las fuerzas de Satanás que capturaron y mataron a Jesús. Por supuesto, en el momento de la ejecución en la cruz, Jesús parecía haber sido derrotado externamente. Es decir, las burlas y los latigazos de las fuerzas de Satanás, y el sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz, provocaron una gran ilusión como si las fuerzas de Satanás hubieran obtenido una gran victoria. Pero la realidad era diferente. La cruz fue más bien la escena de juicio que reveló sin falta la realidad del pecado y la muerte. Jesús derribó las fortalezas de Satanás a través de la muerte en la cruz y rompió el poder de la muerte. Esta fue la victoria final que cambió la historia de la humanidad, confirmada por la resurrección de Jesús. Aquí, vemos que volver atrás, es decir, la derrota de estos adversarios, se está volviendo más claro tras la resurrección de Jesús a través de la expansión del Evangelio. Es decir, las fuerzas de Satanás que intentaron oponerse y perseguir a la Iglesia se derrumbaron ante la expansión del Evangelio, y el nombre de Jesús fue elevado cada vez más. Sin embargo, este retroceso no termina con los eventos del pasado. Es decir, en el último día, la realidad de las fuerzas de Satanás será totalmente expuesta ante la gloriosa segunda venida de Jesús, y se someterán bajo el castigo eterno. Porque las críticas y burlas que ellos lanzaron contra Jesús en la cruz volverán intactas como un juicio severo de Dios contra ellos mismos. Al final, confirmamos que la proclamación profética del texto de hoy ya se ha cumplido parcialmente en la historia y también tiene ante sí un cumplimiento pleno escatológicamente. Sean asolados en pago de su afrenta los que se dicen contra mí, ea, ea. Aquí, mí, señala a Jesús, y los que se dicen contra mí, ea, ea. Señala a aquellos que se burlan e insultan a Jesús, el Mesías. Primero, aquí, los que se dicen contra mí, ea, ea. Recuerda las burlas que sufrió realmente Jesús cuando estaba muriendo en la cruz derramando su sangre. En aquel entonces, los soldados se burlaron de Jesús, le vistieron con un manto escarlata y le pusieron una corona de espinas. Además, los que pasaban se reían de Jesús diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes. Por otra parte, los líderes religiosos lo criticaban y se burlaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De este modo, todo ea, ea, simboliza el desprecio y el rechazo del mundo hacia Jesús, el Mesías. Además, aquí, sean asolados en pago de su afrenta, es una declaración de juicio escatológico, que contiene la figura del juicio justo de Dios de que tales críticas y burlas de las fuerzas de Satanás terminarán, volviendo a ellos mismos. Es decir, quienes se burlaban de Jesús cayeron en gran conmoción ante la resurrección de Jesús, quienes se enfrentaron a la tumba vacía de Jesús fueron presa del miedo, y después de eso, cuando el fuego del Evangelio ardió intensamente, los líderes religiosos no pudieron ocultar su perplejidad. Más aún, a medida que el Evangelio se difundía ampliamente, ellos no pudieron evitar sentir un remordimiento y una perplejidad dolorosas ante el hecho de que se habían
opuesto al Hijo de Dios. Sin embargo, tal conmoción y miedo no terminan aquí, sino que, en última instancia, ellos se asombrarán debido a su propia vergüenza. Aquí, su afrenta, manifiesta el resultado del juicio de Dios que se sufre debido al pecado de haber rechazado a Jesús, el Mesías. Es decir, cuando llegue el día del juicio, como ignoraron y menospreciaron el mérito de la sangre de Jesús, el Mesías, caerán en el lago de fuego del infierno eterno. Y al suceder eso, descubrirán su figura miserable y horrible en ese lago de fuego del infierno, y se avergonzarán y asombrarán aún más. Probablemente, en ese pozo del lago de fuego del infierno que arde intensamente, no sabrán qué hacer, retorciendo todo su cuerpo y derramando lágrimas de sangre. De este modo, cuando llegue ese día, su ea se convertirá en lamento. Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que reciben a Jesús, el Mesías? En el Salmo 40, 16-17, dice: Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Estas palabras proclaman la alegría y el final de la salvación que vendrá sobre aquellos que reciben a Jesús, el Mesías. Primero, aquí, los que te buscan, señala, en cuanto a la salvación, a aquellos que no anteponen su propia justicia, méritos ni cosas del mundo, sino que buscan y encuentran solo a Dios. Son el pueblo de Dios que cree en el mérito de la sangre de Jesús, el Mesías, enviado por Dios. Además, aquí, gócense y alégrense en ti, habla sobre la alegría y el gozo de aquellos que han recibido la salvación creyendo en el mérito de la sangre de Jesucristo. Es decir, aquellos que han recibido la salvación creyendo en el mérito de la sangre de Jesucristo se gozarán y alegrarán en Dios. Es decir, desde el Edén, nosotros los humanos, bajo la condenación de Dios, lejos de Dios, viviendo como esclavos de Satanás, hemos vivido en medio de toda clase de sufrimientos y tribulaciones. Sin embargo, aquellos que ahora han recibido la salvación a través del mérito de la sangre de Jesucristo, no solo han restaurado la relación con Dios y disfrutan de la gracia del perdón de los pecados y la vida eterna, sino que ya no viven bajo el poder del pecado y la muerte, sino que, como hijos de Dios, vivirán disfrutando de verdadera paz y alegría. Siempre en medio del cuidado, la protección, la provisión y la respuesta de Dios. Por lo tanto, la alegría y el gozo de este pueblo de Dios no es algo temporal que el mundo da, sino una alegría eterna que proviene de la vida caminando con Dios. Además, aquí, los que aman tu salvación, habla de la persona que ama tanto la salvación que ha recibido que baila y se alegra. Es decir, es una persona que ama tanto la salvación recibida que le sale una sonrisa con solo pensar en el cielo, y siempre confiesa amor y gratitud hacia Jesús, quien lo salvó. Es más, esta persona valora sumamente la gracia de redención que Dios ha logrado y permitido, y la convierte en el centro de su vida, en su valor de vida. En otras palabras, tal persona no vive presumiendo de su propia justicia, méritos o cosas del mundo, sino solo presumiendo y testificando la salvación de Dios. Además, una característica de la vida dada a estas personas es decir siempre: Jehová sea enaltecido. Es decir, los labios de quien ama y aprecia la salvación que ha recibido se manifiestan siempre alabando y exaltando a Dios. Porque la salvación que Dios ha logrado y permitido es demasiado grande, demasiado asombrosa y demasiado agradecida. Particularmente, tal gratitud y alabanza anhelan naturalmente el ministerio de Jesús. Porque la grandeza de Dios se revela de manera destacada en la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. En otras palabras, porque no hay nadie más grande que Dios, quien justifica al pecador a través de la muerte del Hijo unigénito, vivifica al muerto y hace al enemigo su hijo. Más aún, porque no hay nadie más grandioso ni más espléndido que nuestro Dios, quien planeó la salvación de nuestra humanidad desde antes de la eternidad y ha realizado ese asombroso plan. Por lo tanto, la confesión de que Jehová sea enaltecido no es una simple alabanza, sino la gran conclusión del Evangelio. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Estas palabras son una vez más la conclusión que confirma la humillación de Jesús mismo y, al mismo tiempo, la ayuda perfecta de Dios Padre. Primero, aquí, aunque afligido yo y necesitado, muestra la humillación ontológica de Jesús, el Mesías. Es decir, el secreto de la encarnación, donde Jesús, el Hijo, quien no tiene pecado, descendió hasta el lugar del pecador, está contenido en esta expresión. Es decir, Jesús ocultó momentáneamente la gloria del cielo y se vistió con forma de siervo. Desde entonces, comenzando en el pesebre de Belén, la vida escondida en el pueblo de Nazaret, hasta el rechazo de la vida pública y el sufrimiento de la cruz, la vida de Jesús fue siempre un camino de incesante humillación. Además, al mismo tiempo, aquí, afligido y necesitado, no significa carencia material, sino que significa un estado completamente vaciado según los estándares mundanos, es decir, un estado que debe depender absoluta y totalmente de la voluntad y la ayuda de Dios Padre.
Asimismo, aquí, Jehová pensará en mí, es la certeza de que Dios Padre nunca olvidará a Jesús, el Mesías. Es decir, Dios Padre recordó a Jesús, el Hijo unigénito, incluso en el momento de su muerte en la cruz. Aunque las personas abandonaron a Jesús, los discípulos huyeron y el mundo se burló de Jesús. Incluso en aquel momento, Dios Padre recordó y pensó en Jesús, el Hijo. Por supuesto, aquí, la expresión, pensar, no significa simplemente recordar, sino que indica que Dios nunca olvidará a Jesús, no dejará que permanezca mucho tiempo en la tumba de la muerte. Al final, responderá con la resurrección gloriosa. Además, aquí, la confesión, mi ayuda y mi libertador eres tú, muestra que el ministerio de salvación de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección dependen totalmente de Dios Padre. Es decir, todo el ministerio de Jesús no se realizó de forma aislada, sino que es un ministerio realizado dentro de la voluntad, la ayuda y el poder de Dios Padre. Esto es lo mismo para la muerte en la cruz y la resurrección del propio Jesús que están por ocurrir. Asimismo, aquí, Dios mío, no te tardes, no es un lamento nacido de la incredulidad o impaciencia humana, sino una declaración de fe de que, cuando llegue el tiempo determinado por Dios, todo el ministerio de Jesús se consumará según el plan de Dios determinado desde antes de la eternidad. Es decir, Jesús ya conocía bien la gloria de la resurrección que habría después de la muerte en la cruz. Sin embargo, esa gloria debía pasar obligatoriamente por la muerte en la cruz. Por lo tanto, aquí, no te tardes, es una declaración de certeza de que, según el plan de Dios desde antes de la eternidad, sin hablar ya de la muerte en la cruz y resurrección del propio Jesús, más aún, todo el ministerio de Jesús se consumará sin demora en el tiempo determinado. Porque mis pecados son más que los cabellos de mi cabeza. Jesús. Gracias. Te doy las gracias. Te amo. Te agradezco por la gracia y el amor con que nos salvaste, viniendo a esta tierra hace 2000 años encarnado en un cuerpo humano, y muriendo en la cruz derramando tu sangre. Concédenos la bendición para que podamos ser personas que entren al reino de los cielos creyendo en este asombroso mérito de la sangre de Jesucristo. Te bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.